Ok, ¿sí ven la presentación bien? Sí, Ok, gracias. Perfecto. Muy bien. Fíjense que Nata hablaba acerca de que vamos a estar hablando esta noche de un tema muy importante, ¿sí? Este, y creo que es un tema del cual creo que muchos no hablamos, ¿no? Entonces, por ahí como que nos cuesta mucho expresarlo o decirlo, los que hemos de alguna u otra forma, este, los que hemos pasado por el abuso, ¿no? Pero antes de comenzar, quiero quedarme y que cada uno de nosotros preste atención en esta cita bíblica, ¿sí? Quiero que me ayuden a leer un poco, ¿sí? Vamos a estar leyendo muchos párrafos y voy a pedirle la ayuda a alguno de los chicos que me ayude a leer, ¿sí? Y lo primero es esta cita bíblica, Isaías 41, 9, 10. ¿Quién se anima? A ver, Yo le ¿quién leo a está por Milcar. ahí? Muy bien, hermano. Gracias, Ya, Manuel. ya. Dice, yo te saqué del extremo de la tierra, te llamé desde el rincón más alejado y te dije, tú eres mi siervo, yo te elegí y no te he rechazado. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Amén. Amén. Gracias, Manuel. Qué lindo cuando leemos esta cita bíblica. Una de las cosas que a mí me ayudó fue entender que yo no era rechazado por Dios, ¿sí? Que el Señor me había elegido, que yo era parte de Él, que todos esos miedos que podría haber tenido en su momento, que el Señor me decía, no temas, que Él estaba conmigo, que Él me daba las fuerzas, que Él me ayudaba, que Él me sostenía, que Él me daba su mano. Y fueron una de las cosas que me ayudaron mucho a entender en su momento que sí le importaba a Dios, de que sí era amado por Dios, que lo que había pasado cuando era apenas un niño no iba a reflejar lo que iba a ser mi futuro, ¿sí? Entonces yo quiero que nos quedemos con esta cita bíblica y la estemos pensando en todo momento y al final la vamos a repasar un poco y quiero que la guarden en su corazón como un tesoro, ¿sí? Que somos amados, que somos aceptados, que no somos rechazados, que somos hijos de Dios, que el Señor nos sacó de los lugares más extremos de la tierra donde podríamos haber estado por culpa del abuso, por muchas cosas que pasaron en nuestra vida. El Señor nos ha rescatado y ha venido a nuestro encuentro, ¿sí? Y, y quiero que la tengan en cuenta para empezar a tocar este tema que es muy importante, que muchas veces causa muchas heridas cuando lo queremos recordar, que muchas veces no queremos recordarlo, que muchas veces no queremos pensar en eso porque decimos, bueno, si lo pienso es revivir muchas cosas que ya no quiero revivir, que ya no quiero volver a pensar, que ya no quiero pasar nuevamente por eso, ¿sí? Pero es muy importante saber que sí tenemos que trabajar, que sí tenemos que tenerlo en cuenta, que sí es necesario enfrentarlo, ¿sí? Como dice el título, enfrentando el abuso sexual, incluso sus consecuencias. Entonces, porque muchas veces hemos venido trabajando en muchas cosas, la adicción, el ciclo adictivo, las heridas maternas, paternas, todo lo que ya hemos visto, y está bueno que este tema también lo confrontemos y ya no sigamos resistiéndonos, sino que confrontemos con el amor del Padre, ¿sí? Una de las primeras cosas que vamos a ver, vamos a ver, creo que no avanza, ahí está. ¿Quién me ayuda a leer esta primera diapositiva? Vamos a entender como concepto realmente qué es el abuso, porque muchas veces pensamos que el abuso simplemente es el acto sexual, pero hay varios tipos de abuso donde entran el abuso sexual en diferentes etapas, visual, psicológico. Entonces, vamos a entender un poco acerca de esto, ¿sí? ¿Quién me ayuda? A ver, yo leo. gracias, Néstor, apareciste. Amilcar. Bueno,
¿Qué es el abuso? Es cualquier aplicación de poder personal ejercido sobre un niño, el cual es destructivo e impide su capacidad para desarrollarse como Dios pretende. Los actos abusivos y las omisiones son de varias formas: físicas, emocionales, espirituales, y más significativa para el tema de adicción sexual es el abuso sexual. ¿Continúo leyendo? Dame un momentico, Néstor. Piensen que habla de varios tipos de abuso, como el abuso físico, emocional, espiritual. Pero vamos a centrarnos en el abuso sexual porque es uno de los más significativos para las adicciones sexuales, ¿sí? Entonces, entendiendo eso, vamos a continuar, Néstor. Ok. El abuso inhibe seriamente el desarrollo de una persona, cruza los límites del amor y del respeto y daña la capacidad de uno de dar y recibir amor. La mayoría de las formas de abuso están rodeadas por el secreto de la regla de no hablar, de las familias disfuncionales. Y es por eso que se deja que las cicatrices continúen sin ser sanadas. Como tales, las mismas se infectan con vergüenza, autoaborrecimiento, culpa, opresión espiritual y una variedad de compensaciones internas que pueden ser presentadas en la adicción sexual. Gracias, Néstor. Piensen que acá lo remarqué, que dice que el abuso cruza los límites del amor y del respeto y daña la capacidad de dar y de recibir amor. ¿Sí? Eh, es muy importante que entendamos que el abuso en la infancia, tanto en niños como en adolescentes, incluso en personas adultas, pasa, nos roba cosas y nos quita cosas en nuestras vidas. ¿Sí? Una de esas es la capacidad de nosotros dar y recibir amor, porque hipersexualizamos las cosas, porque daña nuestra inocencia, eh, porque esa forma de dar amor pasa a ser una forma sexual, sentir que la única forma de dar y de recibir amor sea sexual. Entonces, nos quita todo eso, nos quita nuestra niñez, nos quita nuestra inocencia, conocemos la parte sexual antes de lo que podría decirse debidamente normal se pudiera conocer o la conocemos de una forma muy agresiva, ¿sí? Pero también causa otros efectos, ¿sí? La vergüenza, autoaborrecimiento, la culpa, la opresión, debido a que muchas veces hay una regla dentro del abuso, es el de no hablar, de no decirlo porque nos sentimos avergonzados por lo que pasó, nos sentimos culpables. Muchas veces pasa que en muchas familias el tema no se toca porque está culpando directamente a algún familiar, alguna figura de autoridad. Si pasa con alguna figura de autoridad espiritual, muchas veces no se puede decir porque es el líder, es el pastor, o incluso hacen más daño cuando le comentamos a algún familiar lo que pasó y nos dicen como que, bueno, mira, ya para lo que pasó, pasó, no digas nada, las cosas van a cambiar y no cambian y siguen pasando o simplemente causaron la herida y partieron, pero no sentimos ese apoyo de nuestros padres, de alguna figura de autoridad o de liderazgo a la cual le comentamos en su momento. Entonces, eso causa muchas cicatrices y no son sanadas. Fíjense que cuando hablamos y no hay como eh, empezar a sanar, crea muchas cicatrices en nuestras vidas y en nuestro corazón y en nuestro crecimiento, ¿sí? Y empezamos a tener una distorsión en todas las cosas, como el dar y recibir amor, lo distorsionamos con muchas otras cosas. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver realmente si en alguna u otra forma, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos enfocado en sanar este abuso en nuestras vidas, ¿sí? O si simplemente una sola vez lo hablé, no lo hablé más, como fue en mi caso, que lo intenté hablar en algún momento y no tuve como un acompañamiento y bueno, eso siguió estando ahí pensando que ya yo eh, le había pedido perdón a Dios porque me sentía culpable, eso lo vamos a ver más adelante. Eh, lo había hablado delante de Dios en un encuentro y ya eso estaba ahí, no, ya yo había pedido perdón, ya no iba a pasar más nada, pero no es así. La sanidad es realmente llegar al fondo de la herida,
limpiar la herida. Los que conocen un poco de salud sabemos que cuando la piel está totalmente muerta, hay que limpiar la herida muy bien hasta que salga sangre nueva, ¿sí? Para ver la piel que esté nueva y quitar toda esa parte muerta y necrosada que está, y hay que tratarla y duele. Entonces hay que llegar al fondo de la herida para poder limpiarla bien, ¿sí? Vamos a continuar. Néstor, ¿estás por ahí? Sí, Ok. continúo. Sí. El abuso sexual es cualquier contacto o interacción por medio de la cual se usa una persona vulnerable, por lo general un niño o un adolescente, para lograr el estímulo sexual en una persona más fuerte o de mayor influencia. El abuso sexual es mucho más amplio que un coito forzado, no forzado o simultáneo. Incluye cualquier tipo de toque, roce o palmadita que tenga la intención de despertar el placer sexual del transgresor. Puede ser visual, verbal o psicológico en la que no haya contacto físico. El abuso sexual visual puede incluir exponer a la víctima a la pornografía o a cualquier otra escena sexualmente provocativa, incluyendo exposición mientras la persona se baña, practica el acto sexual o diferentes grados de desnudez. El abuso Un sexual momentito verbal. ahí, Néstor, por favor. En la primera parte, piensen como dice, eh, no simplemente es el acto sexual como tal, sino que es un poco más amplio, que hay otras cosas como el toque, el roce, la palmadita, que tengan esa intención, como dice acá, de despertar el placer sexual del transgresor, no de la víctima. Porque en nosotros no va a despertar un placer sexual, es algo que nosotros no conocemos, es algo que somos niños, que realmente no hemos entrado todavía en esa parte de la sexualidad, sino que busca un placer en el transgresor, ¿sí? En el que está cometiendo el abuso con la persona. Porque literalmente nosotros podemos ver como en nuestra inocencia que simplemente una palmada o un roce no tiene ninguna intención, pero para ellos sí tiene intención. Y así vamos eh, como incluso hay una preparación del transgresor en que primero comienza con una palmada, con un roce, e incluso se puede empezar a sentir uno que son formas de que te están dando cariño, como niño, ¿sí? Ah, no es un cariño, es simplemente una forma de demostrar que me quiere, que me ama, y está totalmente distorsionado hasta que llegue el evento sexual, que es el abuso sexual como tal, ¿no? Entonces, entendiendo eso, muchas veces pensamos que son cosas como muy simples, como un toque, un roce, una palmada, pero no es así. Cuando un transgresor está cometiendo esto, está buscando el placer sexual para sí mismo y no para el niño, ¿sí? Néstor leyó también el abuso sexual visual. Muchas veces somos expuestos a pornografía desde muy temprana edad, como fue en mi caso también. A los 11 años ya a mis primos mayores me estaban mostrando pornografía, cuando yo nunca había visto nada. Entonces, está esa parte también que pensamos que el abuso sexual simplemente tiene que ver con la parte física, sino que también cuando nos exponen siendo niños a la parte de la pornografía, revistas, y así más adelante vemos el abuso sexual verbal y el psicológico. Continúa, Néstor, por favor. Bueno, el abuso sexual verbal implica un intento de seducir o de avergonzar a un niño por medio del uso de palabras sexuales o sugestivas. El abuso sexual psicológico incluye interacciones en las que se usa a un niño regularmente para que desempeñe el papel del cónyuge, confidente o consejero adulto. Por ejemplo, una madre que habla a su hijo de 12 años de sus frustraciones sexuales con su esposo y que comparte sus más profundos pensamientos y sentimientos con él de tal forma que lo invita a tener un nivel de intimidad adulta, ha violado la identidad sexual del muchacho. Fíjense en qué tremendo, porque muchas veces, y tenemos que tener cuidado nosotros como adultos, que hablamos delante de los niños o de los preadolescentes o de los adolescentes, ¿sí? Exponerlos a palabras vergonzosas, exponerlos a palabras sexuales que ellos ni siquiera conozcan. En mi caso, como era una familia de muchos hombres mayores que yo,
siempre hablaban de la parte sexual, cuando tenían relaciones sexuales con las chicas y que todo lo que estaban haciendo y todo lo que estaban pasando. Y eso empezó a despertar muchas cosas en mí que yo no conocía, pero no fue de la mejor manera, sino fue exponiéndome a escuchar e incluso a decirme cosas con la edad que tenía de que yo tenía que hacer o no tenía que hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado como adultos que hablamos delante de los niños, porque muchas veces pensamos que simplemente estamos comentando algo y que no les va a afectar, pero sí les afecta, ¿sí? Y lo otro es que muchas veces esa parte psicológica de someter al niño o al muchacho, al adolescente, a contarles cosas que nos están pasando en nuestra vida sexual, ¿sí? Pensando que le estamos haciendo un bien o cualquier cosa, y es una forma de abuso sexual también. Entonces, entendiendo un poco el concepto, entendiendo un poco esto acerca del abuso sexual, y que es muy importante que empecemos a meditar en lo que nos pasó, aquellas personas que de alguna u otra forma fuimos abusados desde muy pequeños en nuestra familia, por cualquier persona, entenderlo que de alguna u otra forma causó un daño en nuestras vidas y nos quitó muchas cosas. ¿Sí? Vamos a continuar. Néstor, Sí, ¿continuó? sí, Bueno, el abuso sexual en la infancia tiene un efecto devastador en la sexualidad de la víctima adulto emergente. Si las heridas del abuso sexual no son sanadas, continuarán conduciendo la vida del adulto, haciendo que le sea difícil de dominar ciertas compulsiones. ¿Continuó? ok. Sí, espera un momentico. Fíjate que acá dice que el abuso sexual tiene un efecto devastador, ¿sí? Y que si no son sanadas, continuarán conduciendo al adulto hacia algo difícil que no podrá dominar. ¿Sí? Esas compulsiones, esos ciclos adictivos que ya lo hemos visto, esa forma de autoprotegernos, esa forma de conocer una sexualidad indebida, esa forma de que está fuera de los patrones normales, ¿sí? Que está fuera de los patrones normales para un niño, ¿sí? De la edad que sea, del adolescente. Dejó de compartir pantalla, ¿no? Sí, parece que sí. Bueno, vamos a esperar que esto vuelva, pero sigo diciéndoles, ¿no? Entonces, entendiendo esto, hay que empezar a ver qué causó eh, el abuso en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué consecuencias tuvo o ha tenido o todavía sigue teniendo el abuso sexual en nuestras vidas? Para poder empezar a trabajar en ellas. Entonces, estoy viendo cómo conectar aquí nuevamente. Bien, por aquí, acá. Entonces, vamos a continuar. Después vemos acá que ya comencé con esto también. Vemos, eh, bien, ahí. Ok, regresamos. Vemos que dentro de esas consecuencias, bueno, y esto lo hemos hablado en algunas otras charlas, está el tema de la hipersexualización, confundir las necesidades emocionales con sexuales. Acuérdense que cuando hablamos del tema de las adicciones sexuales, estábamos entendiendo que tenemos necesidades como la necesidad de ser amado, de ser aceptado, y que esas necesidades fueron totalmente distorsionadas, nuestras emociones, esas necesidades de ser amados por nuestros padres, por las personas que están a nuestro alrededor, y fueron pasadas de ser un tema de necesidades emocionales que realmente tenemos a ser sexualizadas completamente. Que el amor se presenta por las relaciones sexuales o simplemente el tema de tener relaciones sexuales es la única forma de recibir y dar amor, ¿sí? Confusión de género a partir del abuso, la vergüenza, que es una de las cosas que más nos cierra para hablar y buscar la sanidad, ¿sí? Entonces creo que es una de las consecuencias que más nos limita a llegar a poder hablar o expresar lo que ha pasado. Y más
nosotros los hombres empezar a decir, mira, fui abusado, es como un tema muy tabú en todos lados, en las congregaciones, en la sociedad. Entonces, eso nos limita mucho, ¿sí? Néstor, ¿estás por ahí? Sí, Acá, continuamos acá. bueno, en consecuencias. No, no, acá, el abuso sexual. Ah, listo. Ahí vi. Bueno, el abuso sexual crea en la mente de la víctima un vínculo trágico y perverso entre el sexo, la intimidad y la vergüenza. Para muchos hombres que han sido víctimas de abuso, el placer sexual equivale a amor. No es raro que los niños descubran que el dolor y la tensión se pueden aliviar con el mismo estímulo manual de su que el iniciado por el que cometió el abuso. Las víctimas de abuso pueden entonces expresar el oído, no, perdón, el odio que sienten por su sexualidad en un estilo de vida promiscuo o aprender a menospreciar el sexo como medio de mantener a raya el placer, la traición y la sensación de impotencia del pasado. En cualquier caso, las víctimas de abuso sexual luchan con su propia identidad sexual. Ok. Es muy interesante lo que dice acá, porque dice que creen en la mente de la víctima un vínculo trágico y perverso, ¿sí? Entre el sexo y la intimidad como tal. Entonces, de alguna u otra forma, en nuestra mente hay una distorsión de lo que ha pasado. Muchas veces no entendemos cómo una persona que debe protegernos nos hace esto. Muchas veces somos hablados y dañados, no sé, tan psicológicamente por las palabras que nos dicen o nos amenazan. En mi caso me amenazaban mucho, que si yo decía iban a pasar muchas cosas malas. Entonces, hay una total distorsión en nuestras mentes y que incluso, fíjate que acá dice que no es raro que los niños descubran que el dolor, la tensión se pueden aliviar con el mismo estímulo manual. O sea, que toda esa tensión que tenemos, que toda esa tensión que estamos pasando a través del abuso, se alivian con lo que está haciendo el transgresor. ¿Sí? Como que cuando ya se vuelve algo tan dañino en nuestra mente, nosotros como niños en ese momento pensamos que todo eso se alivia con los estímulos que está cometiendo el transgresor contra nosotros. ¿Sí? Y es entonces donde empezamos a tener una distorsión, un odio hacia la sexualidad, que incluso se transforma, como dice acá, en promiscuidad, en aprender a menospreciar el sexo. Eh, Hoy escuchaba algo muy tremendo de un chico que hablaba acerca de la promiscuidad, que decía que se vuelve un estilo de vida y que es muy difícil, decía él, de cambiar cuando este estilo de vida eh, se consigue con otra persona igual en la parte de la promiscuidad, dos personas iguales, ¿sí? Incluso hablaba acerca que también era un hábito, que ya era un hábito tan aprendido que las personas no lo podían separar, que las personas no lo podían dejar, y que incluso si conocían a una persona que no le gustaba la promiscuidad, iban a tener mucho roce, mucha tensión, mucho estrés, porque la persona, como ya lo tenía como un estilo de vida, iba a ser muy difícil cambiarlo, ¿sí? Entonces, es como incluso una forma de autoprotegerse, eso lo vamos a ver un poco más adelante, toda esta vida de promiscuidad, toda esta vida de infidelidad, toda esta vida de adicción a la pornografía, es incluso una forma de protegernos para sentir que no vamos a seguir sufriendo por lo que pasó, ¿sí? Vamos a avanzar acá. Néstor. Sí, bien. ¿Cuál es el daño que sufren los que han sido víctimas del abuso sexual? El abuso sexual, independientemente de cuántas veces haya ocurrido, la identidad del que lo cometió y la gravedad y la naturaleza del abuso hace que la víctima se sienta impotente, traicionada, confundida y rechazada por Dios. Un momentico, El- Néstor. sí, Vale. Fíjense que acá dice que cuál es el daño que causa, ¿no? Y dentro de eso habla algo muy importante que es, independientemente cuántas veces haya ocurrido el abuso, por la identidad de la persona que lo cometió, ¿sí?
un familiar, un padre, un hermano, un amigo, una figura de autoridad dentro de la iglesia, la gravedad y la naturaleza del abuso, cualquiera eh, de alguna de las que le acabo de mencionar, que muchas veces dice, no, pasó una sola vez y no pasó nada, ¿sí? No importa si haya sido una vez, dos veces, tres veces o muchos años, causa impotencia, ¿sí? Porque la persona se siente impotente, traicionada, confundida. Y hay algo muy importante acá, que es que nos sentimos rechazados por Dios. Pensamos que a Dios no le importó o que por lo que pasó no podemos acercarnos a Dios. Sí, que no somos aceptados por Dios o que Dios no nos va a aceptar por lo que pasó. ¿Sí? Por muchos años yo me sentía culpable de lo que había pasado. Yo me acuerdo que en mis oraciones y cuando empecé a ir a mis primeros encuentros, yo le pedía perdón a Dios. Decía, Señor, perdóname por esto y por todo lo que había pasado. Y por mucho tiempo pasé en eso, pidiéndole perdón a Dios por lo que había pasado, ¿sí? Entonces, porque me sentía rechazado, porque sentía que Dios no me podía aceptar por lo que estaba pasando, ¿sí? Más adelante, el título que está dice, el consuelo se halla abrazando la tristeza. Acá quiero que presten mucha atención, si bien vamos a leer unos párrafos que son no tan largos, porque son un poco largos, quiero que presten mucha atención a él. Coloqué este paso del consuelo se halla abrazando la tristeza, porque fue una de las que a mí más me ayudó para comenzar a enfrentar el abuso, empezar a sanar muchas veces. Eh, y hay otras cosas en muchos materiales que podemos conseguir, ¿sí? Incluso en el libro Pasión Pura se consiguen muchas cosas más, pero coloqué esto porque fue como que muchas veces había escuchado muchas cosas acerca del autoaborrecimiento, de trabajar en todo lo que era la parte de la autoestima y todo esto, pero nunca había escuchado esto de abrazar la tristeza, ¿sí? De abrazar el proceso, de abrazar la sanidad, de abrazar lo que había pasado, ¿sí? De sentirme, permitirme sentir tristeza y afligirme por lo que había pasado. ¿Sí? Entonces, creo que presten mucha atención acá en lo que vamos a empezar a leer, porque es una forma, primero, que nos va a ayudar mucho y lo otro, que vamos a ver el amor de Dios eh, en buscar ese abrazar la tristeza. ¿Sí? Néstor, por favor. Sí, bien. El consuelo se halla abrazando a la tristeza. Las víctimas de abuso sexual a menudo huyen del consuelo. Jesús describió una mejor forma de lidiar con el dolor cuando dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Mateo 5, versículo 4. No se refiere a cualquier tipo de consuelo. Lo que quiso decir fue que una vez que hemos admitido nuestra necesidad de Dios, perdón, lo que quiso decir fue una vez que hemos admitido nuestra necesidad de Dios. Enfrentar el dolor y abrazar la tristeza con la expectativa de encontrar consuelo parece malo, pero es la manera correcta de lidiar con nuestros problemas. Perdón, estoy con el celular. Fíjense, tranquilo. Fíjense que acá dice algo muy interesante, ¿sí? Primero la cita bíblica que dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo. A menudo nosotros como que no queremos lidiar con esto del dolor, no queremos lidiar con esto de hablar para ser consolados, ¿sí? Pero eh, es una forma de admitir que necesitamos a Dios, que necesitamos a Dios para enfrentar el dolor, para abrazar la tristeza, que necesitamos a Dios para que traiga sanidad a nuestras vidas, ¿sí? Que necesitamos a Dios y que es la forma de nosotros, eh, cuando empezamos a trabajar en esto de abrazar la tristeza y la cita bíblica que dice, bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo, es la forma de decirle al Señor, te necesito. Necesito que venga, necesito que entres acá, necesito que traigas sanidad, que vengas a traer sanidad a nuestros vidas. ¿Sí? Es una de las formas, es una de las maneras más correctas y la manera correcta delante de Dios para poder lidiar con nuestros problemas que nos vamos a conseguir cuando empezamos a enfrentar todo esto del abuso sexual, ¿sí? Esto dejó de compartir nuevamente.
pero vamos a avanzar acá. Ok. Bueno, mientras yo voy leyendo acá. Muy bien. Ah, mira. Bien. Estoy tratando, disculpen un momentico, de volver a ingresar acá a la reunión para seguir compartiendo, porque no sé por qué se sale. Denme un minutico mientras ingreso nuevamente. Ok, ahí estoy ingresando, ¿ves? Por aquí en la farmacia para continuar. Bueno, como les decía, la parte de abrazar la tristeza fue muy confrontante para mí porque era como decir, bueno, nuevamente tengo que, que pasar por esto, nuevamente tengo que entrar dentro de lo que fue el abuso para empezar a ver qué cosas tengo que empezar a sanar en mi vida. ¿Sí? Acá, bueno, vamos con esto. Ya se me salió. Bien. Bien. Continuamos acá, Néstor, por favor. Es necesario para el proceso que aprendamos cómo afligirnos y por qué afligirnos. Afligirse por los que le han quitado, necesitan permitirse sentir su inocencia perdida, necesitan llorar por la niñez y la confianza que han perdido. Igualmente importante es que las víctimas se lamenten por las acciones autoprotectoras pecaminosas por medio de las cuales han tratado de protegerse de un daño mayor. Un momentico ahí, Néstor. Sí. Fíjense que lo que les decía hace rato, ¿sí? Aprender a abrazar la tristeza es aprender a ver por qué tenemos que afligirnos, por qué tenemos que sentir tristeza y dolor, porque muchas veces nosotros ocultamos tanto esto que no nos dio ni siquiera la oportunidad de llorar por lo que habíamos perdido. Muchas veces ocultamos esto y lo sacamos de alguna u otra forma de nuestra mente porque era muy doloroso, que no nos dio tiempo ni siquiera de llorar por la infancia, por la confianza que perdimos, por todas estas cosas que de alguna u otra forma nos causaron daño y que el abuso nos robó, que, que muchas veces incluso tenemos que empezar a sentir enojo, porque en su momento fue tan oculto que no podíamos enojarnos por lo que estaba pasando, que no podíamos sentir tristeza por lo que estaba pasando. Entonces, es bueno que aprendamos en todo esto, cuando dice abrazar la tristeza, es que aprendamos a afligirnos por lo que pasó, ¿sí? Porque son emociones que por mucho tiempo ocultamos. Nunca lloramos, nunca gritamos, nunca sentimos odio, nunca llegamos a pelear por lo que estaba pasando. Entonces, fueron todo ese poco de emociones reprimidas que de alguna u otra forma están guardadas en nuestro interior, que nunca salieron, que es momento que empecemos a enfrentarlas, ¿sí? Que es momento que empecemos a confrontarlas para empezar a sanar. Pero también hay una parte que dice, igualmente importante es que las víctimas se lamenten por las acciones autoprotectoras pecaminosas, ¿sí? Por medio de las cuales han tratado de protegerse de un daño mayor. ¿Qué son estas acciones autoprotectoras pecaminosas? Cuando ya crecemos un poco,
que ya muchas veces se maneja más todo lo que es la parte de lo que nos pasó y entendemos lo que nos pasó, empezamos nosotros a autoprotegernos con algunas acciones totalmente erradas. Empieza la adicción sexual, la pornografía. Si me lo hicieron a mí, yo me voy a cuidar para que no me lo hagan. Empiezo de alguna u otra forma a que otras personas entren dentro de ese círculo, dentro de la parte del abuso. Incluso dentro de los estudios siempre hay se dice que la persona que es abusada se convierte en abusador, ¿sí? Para empezar incluso a tapar un poco todo lo que haya pasado. Entonces, es tiempo que empecemos a ver cuáles son esas acciones autoprotectoras pecaminosas que hemos empezado a implementar en nuestras vidas durante mucho tiempo, que también es tiempo que empecemos a abrazarlas de alguna u otra forma para empezar a sanar y a quitarlas de nuestras vidas, empezar a pedir perdón por eso, por lo que de alguna u otra forma hemos hecho, ¿sí? Seguimos, Néstor. Sí. La mayoría preferiría enojarse consigo mismo o ponerse furioso con el que cometió el abuso o con Dios. Prefiere matar sus propias emociones antes que afligirse por la pérdida irrecuperable de su niñez y de su inocencia. Prefiere huir de Dios o incluso pelearse con Él antes que abandonar una manera pecaminosa o autoprotectora de relacionarse con los demás. Sin embargo, una manera pecaminosa, sin embargo, de las muchas víctimas de abuso no se dan, no se dan cuenta que voy a leer de vuelta esa parte. Sin embargo, de lo que muchas víctimas de abuso no se dan cuenta es de que sentir tristeza por el pasado no es como llorar por cosas irremediables. Es abrazar la tristeza de las pérdidas que han afligido y aireado el corazón de Dios. Las víctimas a menudo no se dan cuenta de la propia tristeza de Dios por lo que ha sucedido. Es profunda. Fíjense que es impresionante porque muchas veces no queremos abrazar la tristeza o afligirnos por lo que pasó, porque no queremos dejar esa vida pecaminosa o esas acciones autoprotectoras pecaminosas que hemos empezado a implementar en nuestras vidas. Como por ejemplo les decía hace rato, el hábito de la promiscuidad, el hábito de la pornografía, el hábito de la masturbación, de las adicciones sexuales. Muchas veces no queremos abandonar eso porque le tenemos temor a volver a e incluso a ser vulnerables de lo que pasó, de sentirnos, de sentir tristeza, de sentir esa parte, esa emoción que de alguna u otra forma nunca logramos expresarla. Pero hay algo muy importante acá que dice, es que realmente esto de abrazar la tristeza es realmente entender que todo eso que perdimos es lo que ha hiriado el corazón de Dios, ¿sí? De que Dios tiene tristeza también por lo que pasó y lo que ha sucedido, ¿sí? Que creo que Dios es la pieza fundamental en todo este camino de sanidad y de restauración de lo que nos pasó en la infancia, ¿sí? Vamos a avanzar porque queda poco tiempo. Vamos a ver. Creo que esto se va a trancar. Esa, esa, Néstor. Vamos a avanzar. Perfecto. El hecho de que no detuviese el abuso no refleja la falta de interés de su parte ni falta de amor. Cuando él reprime su ira y su juicio final, en realidad sufre, como en angustia del alumbramiento, esperando con dolor el momento adecuado para llevar a cabo su juicio y su justicia. La víctima de abuso sexual necesita darse cuenta de que si Dios juzgase rápidamente a todos los que cometen abuso, su ira caería sobre todos nosotros. Nadie escaparía, porque en muchas maneras diferentes, a lo largo de nuestra vida, todos hemos pecado contra nosotros mismos, contra otros y contra Dios. En un intento de protegerse de un dolor mayor, muchas víctimas de abuso han hecho a otros tan indefensos como impotentes. Eran ellos una vez, claro.
Muchos han hecho que amigos o cónyuges experimenten el sabor amargo de la traición que ellos mismos han experimentado. Muchos han optado por negarse sexualmente a su cónyuge y o han manejado su ambivalencia mediante la promiscuidad y la infidelidad. Gracias, Néstor. Fíjate que un tema muy importante y anoche lo hablaba con mi esposa y le decía que muchas veces cuando pensamos que a Dios no le importa lo que pasó y que e incluso a manera de juego podríamos decir que caiga fuego consumidor sobre todas estas personas que han cometido abuso contra niños, porque el abuso es lo peor. Sí, sí, y a los que nos pasó, a los que fuimos víctimas de abuso, muchas veces pensamos de que porque Dios no mata a la persona, porque Dios no se la lleva, porque Dios no lo enferma, que lo odio, que se muera la persona, ¿sí? Muchas veces pasa y esperamos que la ira de Dios venga sobre las personas, pero ahora cuando entendemos mucho más eh, a Dios y el corazón de Dios, y que muchas veces me venía mucho la palabra de Jesús cuando decía, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Creo que de alguna u otra forma nosotros tenemos que pensar para la sanidad de que si Dios va rápidamente con la ira de todas estas personas, también nosotros entraríamos en eso, porque de alguna u otra forma también nosotros hemos cometido un pecado contra nosotros mismos, después con otras personas, para los que estamos casados de alguna u otra forma, cuando engañamos a nuestras esposas, cuando entramos en la parte de la promiscuidad, cuando pasamos a la parte de pornografía, cuando engañamos a nuestros cónyuges, a nuestras esposas, cuando de alguna u otra forma también entramos dentro de toda esta acciones autoprotectoras que podrían decirse también autodestructivas para nosotros mismos, de alguna u otra forma también hemos causado abuso para nosotros y para otras personas, ¿sí? Entonces, entender que sí a Dios le importa, que sí a Dios le duele el corazón por lo que nos pasó, que el corazón de Dios también se aflige por lo que por lo que ha pasado en nuestras vidas, pero también entender que Él va a traer consuelo a nuestras vidas y que Él está dispuesto a abrazarnos e incluso a llorar con nosotros por todo lo que se perdió, para fortaleza y traer sanidad a nuestras vidas. ¿Sí? Vamos a continuar acá. Ya estamos terminando. ¿Continuó? Sí. El resultado es que para ser consolados por Dios, las víctimas necesitan abrazar la tristeza, no solo por los pecados que han cometido contra ellos, sino por los pecados que ellos han cometido contra otros. Necesitan admitir que les han hecho daño y luego asumir la responsabilidad por la tragedia, perdón, por la manera en que han respondido al daño en su relación con otros y con Dios. La tragedia es que muchas víctimas se confunden al tratar de buscar perdón. Las víctimas de abuso no deberían arrepentirse nunca de lo que les han hecho. No deben aceptar la responsabilidad de las acciones de quien cometió el abuso. Tampoco deben sentir la necesidad de pedir perdón a Dios por el daño ni por las emociones que podrían haber sentido durante o después del abuso. Al enfrentar la tristeza del daño que les han hecho y lo que ellos han hecho a otros, pueden encontrar consuelo en Dios. Yo no escucho, Amilcar, no te escucho. Ok, ¿me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ok, les decía que esta parte es muy importante y necesaria de poder entenderla y empezar a ver. Y se las voy a leer desde acá para que todos los que hemos pasado por abuso de alguna u otra forma podamos entender que no fue nuestra culpa, que no somos culpables por lo que pasó, pero que sí somos responsables de cómo vamos a llevar esto en nuestras vidas. Si esto va a causar un daño que nos va a llevar a una autodestrucción o vamos a buscar el consuelo y la sanidad en Dios para nuestras vidas, para nuestras generaciones, para nuestras familias. ¿Sí? No somos culpables, pero sí somos responsables de cómo lo vamos a manejar y a quién vamos a invitar para que traiga sanidad a nuestras vidas, ¿sí? Dice, necesitamos, sería en este caso, admitir que los hechos que el daño que nos han hecho y luego asumir la responsabilidad por la manera
que han respondido al daño en su relación con otros y con Dios. Acá dice, la tragedia es que muchas víctimas se confunden al tratar de buscar perdón. Las víctimas de abuso no deberían arrepentirse nunca, nunca de lo que les han hecho, ¿sí? No deben aceptar la responsabilidad de las acciones de quienes cometieron abuso, como les decía yo al principio. Muchas veces yo le pedía perdón a Dios por lo que había pasado. Llegó un momento, yo empecé a ser abusado a la edad de los 9 años, llegó un momento ya cuando tenía 13, 14 años, que esto seguía. Pensé que yo era el culpable de que siguiera pasando, de que estaba pasando y sí, que tenía que seguir pasando porque yo lo permitía, ¿sí? Pero no debo sentirme responsable de esas acciones, ¿sí? Tampoco debo sentir la necesidad de pedir perdón a Dios por el daño ni por las emociones que podrían haber sentido durante o después del abuso. No debe, fíjense que acá dice algo muy importante, de pedirle perdón a Dios por el daño ni las emociones. Todas esas emociones de sentir odio, de sentirme mal, de sentir que la persona, desearle la muerte a la persona, sentir odio por la persona. Yo recuerdo cuando leí mi primer libro que hablaba acerca del abuso, decía, permítase sentir odio por la persona, permítase pelear con Dios por lo que pasó. Yo recuerdo que en su momento, en una mañana orando, empecé a decir muchas cosas malas en contra de esta persona y empecé a reprocharle a Dios por qué lo había permitido. Y fíjense que acá dice que no pedir perdón por todas esas emociones durante o después del abuso, porque es necesario para sanar, porque no somos culpables por lo que pasó. Pero cuando buscamos enfrentar la tristeza del daño que ha pasado y por incluso por lo que nosotros también hemos hecho con todas estas acciones pecaminosas, vamos a encontrar consuelo en Dios. ¿Sí? Vamos a conseguir consuelo en Dios porque volvemos a la cita pasada que decía, bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo, ¿sí? Acá hay algunos pasos para buscar la sanidad que lo coloqué para ir ya terminando rápido. El tema es un tema muy largo y mucho de hablar. Creo que se conectó esto, pero no importa. Dice, pasos para buscar la sanidad. Eh, esté dispuesto, acá, voy a pasar. Esté dispuesto a sentir enojo o ira sobre lo que usted ha padecido. Escoja ser honesto con sus sentimientos y creencias sobre las relaciones íntimas. Pídale a Dios que le ayude a lamentar las muchas pérdidas que implican el abuso. Asuma responsabilidad por sus acciones pecaminosas en cuanto al pecado en contra suyo. Continúe desarrollando una relación con Dios que centre su necesidad de amor, de aprobación en Él. ¿Sí? Creo que son unos pasos en los cuales todos tenemos que enfocarnos, empezar a no empezar a esconder esos sentimientos, ser honestos con los sentimientos, con nuestras creencias, empezar a trabajar en todo este tema y en todas estas consecuencias que ha creado el abuso en nuestras vidas. Entonces está bueno que empezamos a permitir que Dios haga lo que tiene que hacer. Por mucho tiempo el abuso en mi vida me hizo sentirme de alguna u otra forma rechazado, excluido de la sociedad, excluido de mi familia, excluido de Dios. Pensar que lo que había pasado en mi vida, e incluso llegó un momento que pensé que nunca podría establecer una familia por todo esto lo que había pasado. Y fueron consecuencias de muchas cosas del abuso en mi vida, porque después de esto empecé a tener esas acciones autodestructivas o autoprotectoras para ser el fuerte que no vinieran personas a abusarme nuevamente, que me sentía que Dios no estaba en el asunto, ¿sí? Y les voy a recordar la cita bíblica de Isaías 41, 9 y 10, que dice, yo te saqué del extremo de la tierra, te llamé desde el rincón más lejano y te dije, tú eres mi siervo. Y así nos dice el Señor en esta noche, que Él nos llamó, que Él nos escogió, que Él nos fue a buscar como Jesús buscó a esa oveja perdida cuando se desvió del camino y nos dijo, tú eres mi siervo. O más aún nos dijo, tú eres mi hijo. Yo te elegí,
No te rechazo, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No temas, pues yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano, con mi mano victoriosa. Entonces, queridos hermanos, para ya ir finalizando, voy Pablito, ¿estarás por ahí? Claro, acá estoy. Ah, vamos a escuchar a Pablo, que va a comentar un poco su testimonio para al final tener un tiempo de oración y ir a los grupos pequeños, ¿sí? Pablito desde Costa Rica. Te escuchamos, amigo. Bendiciones, ahí me escuchan bien. Está lluvioso aquí en Costa Rica, así que espero que no afecte la conexión. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Pablo, soy de Costa Rica y bueno, este tema para mí es uno de los más delicados, pero importantes, que nosotros como hombres, y quiero iniciar diciendo como hombres y como conocedores de Dios, debemos de hablar. Creo que el tema del abuso, en mi caso, bueno, yo crecí en la iglesia, mis padres son pastores, siempre estuve en ministerios y a los 10 a los 14 años, 13 años, me interesé mucho en meterme en una escuela de danza cristiana y a los 14 años fui becado en canto por un personaje que tiempo después me fue introduciendo en vendas en mi vida a esa edad, 13 14 años. Me llegó a manipular a tal punto de que lograba tomar mi mente y con pequeñas cosas muy delicadas tomó mis pensamientos y después de los 14 años, entrando a los 15 empecé a recibir abuso sexual por parte de él, completamente amenazado. Me dijo que no podía hablarlo, que era algo muy fuerte para mis padres y que iba a afectar al ministerio. Y yo por respeto a ellos tuve mucho miedo y él abusó de mí desde los 14 hasta los 18 años y eso marcó mi vida, que no les puedo explicar el dolor, el quebranto y las consecuencias que deja después del abuso. Pero no me quiero enfocar solamente en lo que pasó, sino qué pasó después. A los 18 años yo decido hablar. Recibí negación por parte de mis padres, no me creyeron. Ellos no creyeron que yo fui abusado por él porque era una persona cercana y eso me dolió doblemente porque tras que estaba lidiando con lo del abuso, mis padres no me creyeron y tuve un rechazo en mi familia. Decidí apartarme de la iglesia, apartarme de los caminos de Dios y simplemente seguir viviendo una vida con dolor, una vida con quebranto, una vida sin rumbo. Yo no quería hablar con nadie, no quería conocer a nadie, no quería ver a nadie. eh, Dejé de hacer lo que más me gustaba, caí en una depresión muy fuerte, pero la careta que tenía en ese momento era de que todo estaba bien y que fuera de Dios yo estaba muy bien, que no merecía absolutamente nada por parte de Dios porque Él no me había ayudado. Eh, Tuve problemas en mi sexualidad, eh, atracción al mismo sexo, la homosexualidad, eh, hasta el punto de que el dolor me llevó a decir que yo era homosexual y yo lo confesé y muy molesto con la vida, pero llegué a un punto en el que no tenía escapatoria ni para derecha ni para izquierda y yo definitivamente toqué fondo. Creo que el Señor cuando te marca con un propósito y no es fácil, podríamos entender todo acerca del abuso, teológicamente, conceptos, pero el abuso no es nada fácil.
El abuso simplemente marca un antes y un después en tu vida. No eres la misma persona, pero solo hay una respuesta al final del camino y es Jesús. Yo seguí una vida con dolor hasta el punto que estaba quebrantado y Jesús me llamó una noche y me dijo, empieza a buscarme nuevamente, yo voy a sanar tu corazón. Y yo nunca había escuchado la voz del Señor tan exacta. No era una voz así como muy audible, sino yo sabía dentro de mí que el Señor me estaba hablando y me pidió que hablara no con nadie, sino con Él, y que empezara a buscar la redención y el amor de Cristo en la cruz. Y yo simplemente empecé una relación muy íntima con Jesús, con el Señor, y empecé a decir, Señor, yo estoy lastimado por esto, me molesta que el abusador esté libre, me molesta que el abusador siga abusando de otros niños y nadie le diga nada. Me molesta que estoy quebrantado, estoy molesto, estoy demasiado molesto. Y tuve la valentía de demandar a mi abusador. Inició un proceso legal y creo que el Señor me respaldó a tal nivel que fue una noticia muy grande aquí en Costa Rica y fue un impacto muy fuerte en las iglesias. Pero el llegar a ese punto fue muy difícil, pero el Señor me respaldó, no solo en lo legal, sino en mi corazón. Y mi objetivo no era solamente decir, metan a la cárcel, sino que la gente supiera de que el abuso es algo tan palpable y tan cerca de todos nosotros, no solo fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Y el Señor me respaldó en todo momento y eso me dio mucha fortaleza para iniciar mi proceso de restauración. Eh, Actualmente, bueno, después de eso, conocí el Ministerio de Restauración y me metí en los caminos del Señor y Él empezó a suturar cada llaga, cada dolor, cada vez que me tiraba al piso a llorar. Y el abuso no es nada fácil, hermanos. Y como hombres tenemos que entender que si lo hemos pasado, debemos hablarlo. Y sin vergüenza, buscar a las personas exactas, el Señor las va a poner en el camino. Y no solamente hablarlo, sino buscar la redención en la cruz. Y muchas personas a mí me han preguntado, ¿cómo haces para simplemente sanar tu corazón acerca del abuso y hacer como si nada ha pasado? Uno nunca deja de pensar en eso, creo yo, pero hay dos puntos y es que una cosa es mi responsabilidad como víctima y el abusador ya se las verá. Yo creo que eso fue mi frase lema. Yo suelto a mi abusador hasta el punto de que lo perdoné y lo solté. Nunca más lo vi, pero en mi corazón, en mi espíritu lo solté, se lo entregué al Señor y el Señor me dijo, ya no es tu responsabilidad lo que pase o no pase con él. Simplemente lo importante es que sanaste tu corazón y perdonaste. Y tienes que tener una voz de libertad para otros. Así que yo les digo, el abuso, si lo han pasado, hay que hablarlo y entregarlo en la cruz. Y para los que no lo pasaron y saben de una persona, hijos, padres se han acercado a mí y me han dicho, ayúdeme. Mi hijo me confesó que fue abusado por un tío. Y cosas así que el Señor al final te respalda y te levanta en libertad. Y lo que puedo decirles hoy es que no hay nada en este mundo que sane el abuso, solamente la cruz del Señor y poder dejar toda vergüenza atrás. Creo que debemos de normalizar el hecho de hablarlo y créame que así el Señor lo hizo conmigo y me respaldó en cada paso, no solo como les comentaba, en un asunto legal, sino en un asunto espiritual y de sanar mi corazón. Y hoy, gracias a Dios, volví a los caminos de Él. Estoy en un ministerio aquí en Costa Rica
una extensión del Ministerio de Restauración, se llama La Trinchera, y el Señor nos ha puesto, no solo a mí, sino a muchas personas muy cercanas a mí, que el Señor nos dijo, tiene que levantar un ministerio para ayudar a las personas con estos casos. Y así fue. Se llama Ministerio de Restauración La Trinchera, y estamos moviéndonos en voz de restauración para todas las personas. Y eso es lo más lindo, no solamente que me sané yo, sino que ahora puedo yo ayudar con certeza y con seguridad y firmeza a todos los demás. Así que muchas gracias por este tiempo. Gracias, Pablito. Gracias por compartir. Gracias por exponer y agradecidos por lo que Dios está haciendo en tu vida y en tu familia. Amén. Vamos a orar para terminar y ir a los grupos pequeños. Vamos a tener un tiempo de oración. Ayer hablaba con un amigo y le decía algo que de parte de Dios que me quebrantó mucho, y era que por mucho tiempo nos sentimos que estamos tan sucios, que estamos tan dañados, que estamos tan malolientes, que pensamos que el Padre no nos va a abrazar, que el Padre no va a traer consuelo a nuestras vidas. Y si pensamos un poco en la parábola del hijo pródigo, eh, el padre no vio al hijo de lejos y lo recibió y le dijo a sus sirvientes, llévenlo, báñenlo, cámbienle en la ropa, pónganle en el anillo, pónganle en el calzado y luego me lo traen acá, ¿sí? Para abrazarlo, para mimarlo como mi hijo. El padre simplemente abrazó a su hijo aún como venía, maloliente, mal vestido, eh, lleno de la peor mugre que podía haber. Muchas veces vemos indigentes en la calle que tú dices, oh, no puedo abrazar a esta, no podría abrazar a esta persona por lo mal que huele, por lo mal que está. Y eso fue lo que hizo el padre. Abrazó a su hijo y después le dijo, yo quito tu vestidura sucia, pongo una nueva, pongo un anillo, pongo un calzado. Hermanos, veamos a Dios en el proceso. No esperemos estar sanados y limpios para ver a Dios. Podemos ver a Dios en el proceso. Podemos ver a Dios aún cuando estamos malolientes, aún cuando huelemos feo, aún cuando estamos mal vestidos. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor infinito, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu amor. Gracias porque hoy nos abrazas, gracias porque hoy nos dices que somos escogidos, Señor. Gracias porque hoy nos dices que aún, Señor, fuiste a los confines de la tierra a buscarnos, Señor, a traernos delante de tu presencia, a abrazarnos, Señor, aún cuando muchas veces olemos mal, estamos mal vestidos, aún si así tú nos abrazas, Señor. Nos abrazas, nos muestras tu amor, tu misericordia para con nosotros, Señor. Gracias por nuestras vidas, Señor, porque cuando pensamos, Señor, que somos rechazados por las personas, somos rechazados por ti, Señor, tú en esta hora nos dices que nos amas, que nos abrazas, que somos tus hijos, Señor, que tú nos has escogido y que nos llenas de tu amor, Señor. Yo en esta hora levanto una palabra de amor sobre cada uno de mis hermanos, Señor, que tú los abrazas, que tú los llenas de ti, Señor, y que los ayudas en este proceso de sanidad y restauración del abuso, Señor, que tú los ayudas, Señor, en este proceso de levantar una palabra de perdón para sanar su corazón, una palabra de perdón para ellos mismos, para su abusador, para sus familiares, Señor, que tú los levantas, Señor, porque el perdón, Señor, nos sana, porque el perdón nos libera, porque el perdón nos demuestra tu amor, que aun cuando estabas sufriendo en la cruz, tú dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Y tú en la cruz del Calvario nos mostraste el amor verdadero, Señor. Hoy te doy gracias por este tiempo, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, y declaro que ese amor infinito se manifiesta en sus vidas cada día. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones, Nata.